Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Cémola y Chantal la saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, doctora, hablamos del mal de Chagas. Debo reconocer que afuera del aire estábamos hablando justamente de este tema y decíamos, de un tiempo a esta parte hemos dejado, o por lo menos en los medios de comunicación, de visibilizar esta enfermedad, en la República Argentina, por supuesto. Cuando hablamos de mal de Chagas, ¿de qué estamos hablando, doctora? Así es, Martín. Bueno, primero que todo agradecer a la invitación para compartir con ustedes este tema que es tan importante para toda la comunidad, digamos, en general. Segundo, bueno, yo soy expresidenta del Comité de la Enfermedad de Chagas de la Federación Argentina de Cardiología. Y como vos decías, en este periodo en el cual nos ha tocado atravesar otras enfermedades, como por ejemplo este proceso de COVID, que nos ha llevado mucho tiempo y atención, sí hemos dejado de lado los controles, sobre todo debido a toda la situación que se ha vivido, de los controles de los pacientes sobre esta enfermedad de Chagas, ¿no? Vos sabés bien que hay dos etapas en esta enfermedad, una que es el Chagas crónico, que llamamos, que es el del adulto, digamos, que es en el cual nosotros los cardiólogos de adultos hacemos mucho hincapié en todo lo que son los controles y la realización de los estudios no invasivos que nos brindan mucha información. ¿Sí? Y el otro que es, la etapa aguda del proceso de enfermedad, que también es un tema importantísimo para tratar y para diagnosticar a tiempo. Bien. Ahora, cuando hablamos de Chagas siempre vinculamos a la vinchuca. ¿Es la única forma de contagio de esta enfermedad? Mira, esa pregunta que haces es muy interesante porque no es la única forma de contagio, ¿no? La vinchuca, que es el vector, digamos, que también se llama chinche y tiene otras maneras de llamarse en los diferentes lugares donde estemos, forma parte del 70% de las formas de contagio, o sea, sí es la más frecuente. Pero también hay transmisión transplacentaria, que quiere decir esto, que se puede transmitir de la mamá al bebé, digamos, pero no es siempre, digamos, en general es un porcentaje bajo, digamos, pero que sí, por eso es tan importante hacer hincapié en los controles de las mujeres en edad fértil y todo el proceso del embarazo y posterior el control y el diagnóstico en el niño recién nacido. Cuando nosotros hacemos este control y que bueno, todo eso está estipulado a través del Ministerio, lógicamente de Salud Pública y los controles prenatales, perinatales, etcétera, se hace el diagnóstico temprano en ese niño y se puede realizar un tratamiento y eso sería parte de lo que llamamos también el Chagas agudo, en el cual el tratamiento que se inicia es muy efectivo, ¿no es cierto?, para el proceso de curación. No así tal vez cuando hablamos del Chagas crónico, cuando nosotros decimos, bueno, en un paciente que ya está diagnosticado, el tratamiento es una opción, pero tienen que hablarse bien con el profesional, digamos, con su médico tratante, porque también ahí lo que nosotros hacemos es el control y el diagnóstico precoz de las diferentes alteraciones cardiológicas, en este caso, que puede producir esta enfermedad. Bien. ¿No? Bien, bueno, justamente nos mencionaba ahí las alteraciones cardiológicas. Cuando uno se enferma de Chagas y lo empieza a afectar, ¿cuáles son los síntomas? Mira, vos sabés que dentro de usted te decía recién que hay una etapa crónica, que es cuando uno tiene el diagnóstico de la enfermedad de Chagas de la infancia, por ejemplo, pero se diagnostica en etapas adultas, por ejemplo. Y ahí hay un 70% de los pacientes que cursan esta enfermedad de Chagas sin generar una enfermedad propiamente dicha. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener esta serología que nosotros llamamos, o sea, tener esta enfermedad de Chagas, o sea, la serología positiva para Chagas, que se hace con una extracción de sangre simple, pero sí se solicitan dos reacciones que son Hyde y ELISA para confirmar de que tenemos Chagas, ¿sí? Y podemos no haber desarrollado ninguna enfermedad. Y después hay un 30% de los pacientes que pueden desarrollar enfermedades, como te decía, cardiológicas o digestivas. Y dentro de las cardiológicas son nuestros corazones grandes, en algunos casos, que llamamos insuficiencia cardíaca, donde el corazón tal vez le cuesta cumplir esta función de bomba, que es la que realmente tiene,
y diferentes tipos de arritmias, que son estos trastornos o alteraciones en el ritmo del corazón. Entonces, si hablamos de síntomas, los síntomas también son muy variados porque podemos llegar desde alteraciones, por ejemplo, visuales, hasta falta de aire, mareos. Entonces, ante todo eso es que nosotros, los cardiólogos de adultos, lo que hacemos es citar al paciente y hacer su seguimiento con controles de estudios no invasivos, como por ejemplo lo que es el Holter, que es el electro de 24 horas, la ecografía del corazón, el electro, ¿sí?, que a nosotros nos va permitiendo hacer este seguimiento y el diagnóstico de estas alteraciones que te estoy comentando, Martín. Porque también hay muchas veces que los pacientes no tienen síntomas. Entonces, por eso es tan importante poder realizar los controles. Doctora, buen día nuevamente. Mencionaba el tema de la parte cardiológica y digestiva. ¿Afecta Sí. otras partes también la enfermedad de Chagas? Sí, mira, bueno, nosotros tenemos más que todo lo que es la alteración cardiológica, pero también tenemos, como te decía, esta alteración en las vísceras, ¿sí? En todo lo que son estas alteraciones. El Chagas, el tripanosoma, lo que hace puntualmente es alterar todo lo que es la fibra nerviosa de los plexos nerviosos del intestino, y así como también altera las fibras nerviosas de la conducción eléctrica del corazón, y ahí las arritmias, y en el intestino genera estos intestinos también grandes, y generalmente los pacientes lo que tienen es constipación, ¿sí? O sea, estos trastornos en de cuerpo. Entonces también es algo que cuando el paciente va a su médico y sabe que tiene esta enfermedad de Chagas, es algo que hay que controlarlo. Pero ¿sabes qué es importante? Que los análisis que uno solicita para Chagas, ahí cuando viene el paciente y dice, usted tiene Chagas, por ejemplo, o conoce esta enfermedad, dicen, no, sí, a mí me hicieron un montón de estudios, y bueno, los análisis de Chagas no salen en las rutinas generalmente que uno se hace, usted, cuando vas y te haces un control general, tiene que ser solicitado específicamente con estas serologías que te comentaba. Entonces, cuando vos vas al médico y en este proceso de anamnesis, que es lo que llamamos nosotros, uno empieza como a investigar dónde naciste, etcétera, si fuiste de campamento, si conoces esta enfermedad, y entonces se solicita, ¿sí? Entonces es importante que si nos queda alguna pequeña duda de si podemos tener esta enfermedad o no, bueno, pedirle al doctor, a nuestro médico de confianza, que nos pida, por favor, el análisis de Chagas. Doctora, 2 consultas ahí, porque bueno, menciona esto de que va haciendo un análisis de dónde vive, las condiciones y demás. Digo, ¿cómo es la picadura de la vinchuca cuando se produce? Bueno, mire, la vinchuca generalmente cuando estamos hablando de una transmisión vectorial, que es lo que usted me está preguntando, generalmente lo que hace la vinchuca o la chinche que está infectada, que también no todas están infectadas. Bien, ¿no? O sea, mira. A veces hay lo que uno tiene que hacer es, si encuentra, por ejemplo, estás en el campo o viviendo no en zonas rurales, si uno encuentra uno de estos vectores, lo que hace es, bueno, obviamente lo mata, digamos, por una cuestión lógica, y sí, por ahí ponerlo en un frasquito y llevarlo al centro más cercano para que también pueda ser estudiada, ¿sí? Bien. En el caso de que esa vinchuca justamente esté con esta enfermedad, digamos, con el tripanosoma y todo lo demás, lo que hace generalmente es bajar de noche, ¿sí?, mientras uno duerme, y lo que hace es succionar un poco de sangre y también defecar. Cuando defeca, es ahí donde libera también el tripanosoma. Esta materia fecal lo que tiene es sustancias pruriginosas que se llaman, ¿sí?, que hacen que uno le genere una sensación de picazón, y uno se rasca y lesiona la dermis, digamos, todo lo que es el proceso de piel, y en estas escoriaciones es lo que facilita al tripanosoma a ingresar al torrente sanguíneo. Claro. Ahora, doctora, ya mencionaba justamente las heces y la orina, justamente de estos insectos contaminados. ¿Pueden contaminar alimentos también? ¿Uno puede infectarse por esa vía? Hay algunos trabajos descritos sobre lo que es la transmisión oral, pero sobre todo lo que hubo fue en Brasil, en lo que es las cañas
digamos que lo que se interpretó es, bueno, que en realidad lo que se molió es la caña, digamos, como que tal vez había ahí estos procesos de vectores infectados, etcétera. Por eso también es importante consumir lo que uno consuma, que si bien son cosas naturales, pero que cumplan con todos los procesos, digamos, de seguridad, ¿no es cierto? Claro. De lo que es bromatología, etcétera. Bien. Doctora, en cuanto al tratamiento de esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, como te decía hace unos segundos, sí, el tratamiento sigue siendo las drogas de elección, Fortimox y Desnidazol. Generalmente es más Desnidazol. Se da en edades tempranas, digamos, como te comentaba, en la pesquisa neonatal, o en niños, o en esta etapa de Chagas agudo, digamos, donde nosotros podemos precisar en qué etapa el paciente contrajo la enfermedad. En todo lo que es adultos ya crónicos, hay un periodo también donde también se puede realizar, como te decía, conversable con el profesional y con el paciente, y de acuerdo a todos los estudios y el tiempo también que el paciente haya tenido este proceso de enfermedad. Bien. Doctora, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego, gracias. Que tenga un buen día. Hablamos con la doctora Aida Núñez Burgos, expresidenta de la Comité de la Enfermedad de Chagas de la Federación de Cardiología.